¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que creías que nunca podría apuñalarte por la espalda? Ahora, imagina descubrir que esta persona no solo te engañó, sino que destruyó tu vida sin dudarlo. ¿Y si te dijera que, al fin y al cabo, el destino tenía planes aún mayores, y que la venganza llegaría sin que tú siquiera tuvieras que ensuciarte las manos? Esta historia no trata sobre una simple traición. Se trata de cómo un corazón roto puede convertirse en un arma letal y de cómo el verdadero poder reside en dejar que la vida misma haga justicia. Pero antes de llegar al giro final, es necesario entender cómo empezó todo. Laura siempre fue el tipo de mujer que hacía todo bien. Trabajadora, inteligente y con una resiliencia envidiable, construyó su carrera con esfuerzo y dedicación. A sus 34 años ocupaba un puesto destacado en una empresa de marketing. Era respetada por sus compañeros y admirada por su ética profesional. Su matrimonio con Carlos, un empresario inmobiliario, parecía sólido como una roca. Tenían un hogar cómodo, viajes planeados para el futuro y una rutina que, para Laura, era reflejo del amor y el compañerismo que siempre soñó. Juntos durante 8 años, ella creía que, a pesar de los desafíos normales de una relación, Carlos era el hombre de su vida. Pero si había algo que Laura valoraba tanto como su matrimonio era su amistad con Renata. Los dos se conocían desde la adolescencia y eran inseparables. Renata era la amiga confidente, la que conocía todos sus secretos, miedos y sueños. Ella estuvo allí en los buenos y en los malos momentos, ofreciendo apoyo incondicional. Renata nunca se casó ni mantuvo relaciones duraderas. Cuando se le preguntó, se rió y dijo que los hombres son demasiado volátiles para confiar. Pero Laura nunca le prestó mucha atención. Para ella, Renata era solo una mujer independiente, que prefería la libertad al compromiso. Lo que Laura no sabía era que, mientras vivía su vida pacífica, una sombra se formó a su alrededor. Pequeños detalles que pasaban desapercibidos comenzaron a acumularse. Una mirada discreta de Renata a Carlos durante la cena. La forma en que parecía saber cosas sobre el que Laura nunca le había contado. Los frecuentes elogios que Renata le dedicaba a su marido, siempre disfrazados de un tono de broma. Laura confiaba ciegamente en ambos. Pero lo que no imaginaba era que la traición ya estaba ocurriendo ante sus ojos y que cuando la verdad saliera a la luz, su vida nunca volvería a ser la misma. Laura y Renata se conocieron cuando tenían 15 años, todavía en la secundaria. Desde el primer día, parecían destinados a ser mejores amigos. Mientras Laura era más reservada y centrada en sus estudios, Renata era todo lo contrario. Extrovertida, llena de vida y con un carisma natural que atraía a todos los que la rodeaban. Tenía esa habilidad casi hipnótica de agradar a la gente. Profesores, colegas e incluso desconocidos parecían encantados por su manera ligera y espontánea. Al inicio de su amistad, Laura vio en Renata un espíritu libre, alguien que la animaba a salir de su zona de confort. Pero con el paso de los años, pequeños signos pasaron desapercibidos. En ocasiones, Renata hacía comentarios sutiles sobre los logros de Laura, como restando importancia a sus logros. Cuando Laura realizó su primera pasantía en una empresa reconocida, Renata dijo: «Vaya amigo, qué suerte. Si tuviera los contactos adecuados, también podría lograr algo como esto». Fue solo un comentario, ¿verdad? Pero con el paso de los años, pequeñas frases como esas se fueron repitiendo. Siempre dicho con una sonrisa, siempre disfrazado de broma. Cuando Laura conoció a Carlos, a los 25 años, Renata fue la primera en decir que era un hombre increíble y que Laura se había ganado el premio gordo. Desde el principio los tres se llevaron bien. Renata siempre estuvo presente en cenas, reuniones informales y fines de semana grupales. Para Laura, eso fue un reflejo de la verdadera amistad que tenían. Después de todo, ¿qué mujer no querría que su mejor amiga y su marido fueran grandes amigos? Carlos también parecía cómodo con la presencia de Renata. Se reía de sus chistes, le gustaba hablar de negocios e incluso compartía algunas historias que Laura muchas veces ni siquiera recordaba haber escuchado antes. Pero en ese momento, Laura no vio nada malo en eso. Renata nunca tuvo relaciones largas y siempre repetía la misma excusa. Simplemente todavía no he encontrado a nadie que coincida conmigo. Laura creía a eso. Para ella, Renata era exigente, selectiva. Nunca imaginó que, en el fondo, su amiga envidiaba la estabilidad y el amor que tenía en su matrimonio. Pasaron los años y la presencia de Renata en la vida de la pareja se volvió una constante. Ella siempre estuvo cerca, siempre disponible. Para Laura esto nunca fue un problema. Hasta que, un día, empezó a notar pequeños cambios, y su confianza inquebrantable empezó a desmoronarse. Todo empezó con pequeños detalles,
casi imperceptibles, pero que, al acumularse, crearon una sensación incómoda en el pecho de Laura. Carlos, que solía dejar su móvil abandonado en cualquier rincón de la casa, empezó a llevarlo consigo todo el tiempo. Al principio a Laura no le importó. Ella pensó que simplemente estaba más ocupado con el trabajo. Pero pronto se dio cuenta de que él rara vez colgaba su teléfono, escribía mensajes en silencio y cuando ella entraba en la habitación, rápidamente bloqueaba la pantalla. ¿Quién fue?, preguntó, casualmente, una noche, cuando lo vio sonriendo a su teléfono celular. Carlos dudó un segundo antes de responder. Oh, nada, solo el personal de la oficina. El tono despreocupado era el mismo de siempre, pero algo en sus ojos decía lo contrario. Además, empezó a llegar tarde del trabajo. Antes me propuse cenar con Laura todas las noches, pero ahora siempre tenía una excusa: reuniones, proyectos urgentes, imprevistos. Y cuando estaba en casa parecía distante, menos interesado en hablar. Si Laura intentaba sacar a relucir un tema más profundo, él hablaba o decía que estaba cansado. Al mismo tiempo, algo extraño le pasó a Renata. La mujer que siempre estaba disponible para tomar un café o una cita en el centro comercial comenzó a evitarla. Cada vez que Laura proponía una reunión a solas, Renata tenía un compromiso inesperado o inventaba excusas. Amigo, esta semana es una locura. ¿Quién sabe la próxima vez? Pero la semana siguiente, la excusa fue diferente. En una cena con amigos, Laura notó que Renata y Carlos evitaban mirarse directamente. Era como si hubiera una tensión invisible entre ellos dos, algo que nadie más que ella parecía notar. Renata, normalmente habladora y llena de historias, se mostró más reservada. Y Carlos. Bueno, Carlos apenas podía ocultar su malestar cada vez que Laura mencionaba el nombre de su amigo. Fue en ese momento que una chispa se encendió en la mente de Laura. Por un segundo, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Habría algo entre ellos? Pero ella descartó la idea inmediatamente. No, eso sería imposible. Renata era su mejor amiga. Carlos era su marido, el hombre que siempre juró amarla. Nunca harían algo así. ¿O lo harían? Esa noche, Laura estaba agotada. El peso de las sospechas que rondaban su mente en los últimos días empezaba a desgastarla. Trató de ignorar esos pensamientos, de convencerse de que todo era solo paranoia. Pero la inquietud creció en su interior como un veneno. Fue entonces cuando su celular vibró. Una notificación de un número desconocido. Abre los ojos. Tu marido y tu mejor amigo te están engañando. Laura se quedó helada. La sangre desapareció de su rostro. Le temblaban los dedos mientras sostenía el teléfono. ¿Quién habría enviado ese mensaje? ¿Sería un error? ¿O alguien que intenta hacerles daño? Quería borrar el mensaje y seguir con su vida. Quería creer que era solo una mentira cruel de alguien envidioso. Pero una parte de ella sabía desde hacía mucho tiempo que algo andaba mal. Esa noche Carlos volvió a llegar tarde. Apenas miró a Laura antes de darle un beso frío en la mejilla y dirigirse a la ducha. Su expresión parecía cargada, como si estuviera tratando de ocultar algo. Su teléfono celular quedó sobre la mesa. Laura miró el dispositivo como si fuera una bomba de tiempo. Ella nunca fue el tipo de persona que revisa el teléfono de su marido. Confié en él. Siempre confiado. Pero ahora, esa confianza estaba hecha jirones. Con el corazón acelerado, cogió el teléfono. Las manos sudaban. La pantalla estaba bloqueada, pero ella conocía la contraseña. Respiró hondo y abrió WhatsApp. Lo que encontró le revolvió el estómago. Mensajes. Muchos mensajes. Carlos y Renata. No podía leerlo todo de una vez. Sus ojos escanearon la pantalla rápidamente, captando frases que le provocaban náuseas. Te extraño. Me gustaría estar contigo ahora mismo. Ella no sospecha nada. Laura sintió como si el suelo hubiera desaparecido. Se le cortó el aliento en la garganta y se le apretó el pecho como si alguien lo estuviera aplastando. Las palabras atravesaron la pantalla como navajas cortando su piel. Fue real. La traición que ella se negaba a creer estaba allí, desnuda, escrita ante sus ojos. Y en ese momento, algo dentro de Laura cambió para siempre. Laura se quedó allí, inmóvil, sosteniendo el celular de Carlos como si fuera un trozo de vidrio a punto de cortarla. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos temblaban y el aire se sentía pesado, difícil de respirar. Releyó los mensajes, esperando que de alguna manera cambiaran, que todo fuera un terrible error. Pero las palabras seguían ahí, clavadas en la pantalla, como cuchillos clavados en su alma. El shock fue tan grande que, durante unos segundos, simplemente no sintió nada. Solo un vacío.
Un silencio ensordecedor dentro de ti. Cuando finalmente logró soltar el celular, sintió las piernas débiles y tuvo que apoyarse en la mesa. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Carlos y Renata, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Las dos personas que más amaba. Era como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies y ella estuviera cayendo, sin saber cuándo o si se detendría. Los pensamientos se superpusieron unos a otros. ¿Cómo empezó esto? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿En qué momento fue tan ingenua como para no darse cuenta? El dolor llegó en oleadas, sofocantes. Su pecho ardía, como si lo estuvieran aplastando desde adentro. Ella quería gritar. Quería llorar hasta que no quedara nada. Pero todo lo que pudo hacer fue sentarse en el sofá, abrazándose a sí misma, sintiendo que una abrumadora soledad se apoderaba de ella. En los días siguientes, Laura se retiró del mundo. No respondí mensajes, no respondí llamadas. En el trabajo inventó una excusa para quedarse en casa unos días. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender qué haría a continuación. No podía enfrentar a Carlos. Cada vez que hablaba con ella, cada sonrisa que pretendía darle, crecía la necesidad de confrontarlo. Pero la ira todavía no era mayor que el dolor. ¿Y Renata? La mujer que siempre había sido su hermana en el fondo era ahora la encarnación de la traición. Laura se sintió perdida. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer con la verdad que ahora llevaba dentro de sí? Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Esa noche, Laura sintió que ya no podía retrasar lo inevitable. El enfrentamiento con Carlos era una tormenta que se gestaba en su interior, a punto de estallar. El silencio, el dolor y la traición ya pesaban demasiado. Carlos llegó a casa como si nada hubiera pasado. Arrojó las llaves sobre la mesa, se aflojó la corbata y le dedicó una sonrisa automática. Una sonrisa que, hasta hace días, Laura le habría devuelto sin pensarlo. Pero no ahora. Ella estaba sentada en el sofá, sosteniendo su teléfono celular en la mano. Ojos fijos en él. Frío. Vacío. Necesitamos hablar. Su voz era firme, pero su corazón latía fuera de control. Carlos se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro. Notó la tensión en el aire y supo que algo andaba mal. ¿Qué fue? Laura respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Ella no quería parecer débil. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome con Renata? El silencio que siguió a esa pregunta fue más fuerte que cualquier respuesta que pudiera dar. Carlos palideció. Por un momento pareció buscar algo que decir. Intentó reír nerviosamente. ¿De qué estás hablando? Esto es absurdo. Laura no parpadeó. Levantó su celular y, con un toque, abrió los mensajes. Carlos contuvo el aliento cuando vio las palabras en la pantalla. Su rostro se contrajo por la culpa. Ya no necesitaba negarlo. «Puedo explicarlo», intentó acercarse, pero Laura retrocedió. ¿Explicar? Ella se rió, una risa amarga. ¿Explicar qué? ¿Cómo lograste engañarme con mi mejor amigo? ¿Cómo pudiste mirarme a la cara todos estos años y fingir que no pasaba nada? Carlos se pasó la mano por el rostro, como si intentara organizar sus propios pensamientos. Nunca quise hacerte daño, Laura. Sintió que una oleada de ira se apoderaba de ella. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Entonces, ¿por qué hiciste esto? Dudó. Él miró hacia otro lado. Las cosas se han enfriado entre nosotros. Me sentí distante. Y Renata, ella estaba ahí. A Laura se le dio un vuelco el estómago. Entonces, en lugar de hablar conmigo, en lugar de que intentemos resolver las cosas, ¿prefiriste correr a los brazos de mi mejor amigo? Carlos suspiró, como si estuviera cansado. No fue así. No planeé nada de esto. Simplemente, sucedió. Esas palabras fueron el colmo. Algo dentro de Laura se rompió de una vez por todas. ¿Acaba de suceder? Repitió, sintiendo la humillación quemarle la piel. Destruiste nuestro matrimonio, destruiste mi confianza, tiraste años de nuestras vidas a la basura, y tienes el coraje de decir que simplemente sucedió. Carlos bajó la cabeza. No tenía más excusas. Laura sintió un peso inmenso en su pecho. Fue una mezcla de ira, decepción y tristeza abrumadora. Quería gritar, quería llorar, quería echarlo de la casa en ese mismo momento. Pero, sobre todo, quería entender cómo podía confiar en dos personas que nunca la amaron tanto. Y en ese momento, mirando al hombre al que una vez llamó su marido, supo que nunca volvería a ser la misma. Laura pasó la noche despierta. El rostro de Carlos y los mensajes intercambiados entre él y Renata nunca salieron de su mente. La traición de su marido fue bastante dolorosa,
pero la puñalada más profunda provino de la persona que siempre había considerado una hermana. Necesitaba enfrentarse a Renata. Necesitaba escuchar de su boca por qué. Al día siguiente, con el corazón apesadumbrado y el pecho lleno de una mezcla de furia y dolor, Laura condujo hasta el apartamento de su amiga. Cada golpe en la puerta se sentía como un martillo contra su propio corazón. Renata la abrió sorprendida, pero ella no parecía culpable ni asustada. ¿Laura? ¿Qué hubo? Laura tragó con fuerza, tratando de controlar su ira. Sabes muy bien lo que pasó. Renata se cruzó de brazos y suspiró con impaciencia. ¿Carlos te lo dijo? El cinismo en su voz hizo que Laura se estremeciera. Ella no parecía arrepentirse. Ella no parecía avergonzada. No era necesario. Vi los mensajes, respondió Laura con la voz temblando de indignación. Renata puso los ojos en blanco, como si fuera una molestia tener que lidiar con esa situación. Mira, Laura, estas cosas pasan. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Suceden? Repitió, con una risa amarga. ¿Destruiste mi vida y actúas como si fuera normal? Renata se encogió de hombros. Carlos y yo nos acercamos. No fue planeado, pero tampoco es el fin del mundo. Necesitas superarlo. La frialdad de esas palabras fue un golpe que Laura no esperaba. Llegó allí con la esperanza de sentir algo de culpa, alguna justificación que hiciera que le doliera menos. Pero a Renata no le importaba. Nunca me importó. De repente, todo cobró sentido. Los pequeños pinchazos de los años. Las veces que Laura notó una sombra de envidia en los ojos de su amiga, pero decidió ignorarla. La forma en que Renata siempre parecía querer estar un paso por delante de ella, como si competir fuera más importante que cualquier amistad. Laura sintió que la repulsión crecía en su interior. Nunca fuiste mi amigo, ¿verdad? Renata se rió levemente. Siempre fuiste ingenua, Laura. Siempre pensó que todos los que lo rodeaban eran leales, que la amistad era para siempre. Pero la verdad es que cada uno se cuida. Laura sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no las dejaría caer ahí, frente a alguien que no merecía verla sufrir. Renata no era tu amiga. Nunca lo había sido. Y ahora Laura necesitaba decidir qué haría con él. Laura sentía que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. En el fondo, todavía había una pequeña parte de ella que esperaba que Carlos se arrepintiera, que Renata desapareciera de sus vidas y que todo fuera solo un error temporal. Pero la realidad llegó como un cuchillo afilado cuando Carlos la llamó para hablar, unos días después. Hablaba serio, pero sin culpa en sus ojos. Ni siquiera se parecía al hombre que, años atrás, prometió amarla y protegerla. Creo que lo mejor para los dos es el divorcio, dijo, como si fuera la decisión más lógica del mundo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Lo mejor para los dos? Repitió, sintiendo la furia crecer en su interior. ¿Quieres decir que es lo mejor para ti y para Renata? ¿No? Carlos miró hacia otro lado, pero no intentó negarlo. Sé que cometí un error, pero no puedo volver atrás. Las cosas han cambiado, Laura. Renata y yo estamos juntos ahora. Esas palabras se clavaron en ella como espinas. Carlos no solo la engañó, eligió a Renata. Eligió seguir con ella como si los 8 años de matrimonio con Laura nunca hubieran existido. Pero lo peor aún estaba por llegar. La historia se extendió como la pólvora. A los pocos días, todos los amigos y familiares se enteraron de la traición. En el trabajo, los compañeros susurraban cuando Laura pasaba. En el gimnasio, los vecinos intercambiaron miradas llenas de lástima. Incluso en las redes sociales comenzaron a aparecer pistas. Laura se dio cuenta de que, para muchos, ella ya no era la mujer fuerte y exitosa. Ahora ella era la esposa traicionada, la mujer abandonada por su mejor amiga. ¿Y Renata? Parecía encantarle toda la atención. Publicó fotos sonriendo, compartió frases sobre el destino pone en el camino a las personas adecuadas. Con cada me gusta y comentario insinuando que el amor verdadero gana al final, Laura sintió un sabor amargo en la boca. Ella fue traicionada. Ella fue humillada. Pero peor que eso, fue una broma. Carlos y Renata avanzaron sin mirar atrás. Y ahora, Laura necesitaba decidir, si hundirse en el dolor o encontrar una manera de darle la vuelta al juego. Laura miró alrededor de la casa donde había vivido durante 8 años. Cada rincón guardaba recuerdos de un pasado que ahora parecía una ilusión. El sofá donde ella y Carlos veían películas se acurrucaban. La cocina donde preparaban la cena juntos, riéndose de las recetas que nunca salieron como esperaban. La habitación que alguna vez fue un refugio ahora parecía una tumba de promesas incumplidas. Pero ya nada de eso importaba.
Carlos quería quedarse con Renata, y eso significaba que Laura necesitaba salir de allí. Era humillante ser expulsada de su propia vida, pero no le daría el placer de verla suplicar. Con el corazón destrozado y los ojos hinchados por el llanto, hizo las maletas y se fue. Sin un plan, sin certezas, solo con la sensación de un vacío abrumador. Los primeros días fueron borrosos. Laura alquiló un pequeño apartamento, lejos del barrio donde todos la conocían. Pero incluso en su nuevo hogar, el dolor la acompañó. No tenía ganas de comer. No pude dormir. El trabajo se convirtió en una carga insoportable, e incluso las actividades más simples, como ducharse o levantarse de la cama, parecían desafíos gigantescos. Las redes sociales se han convertido en un campo minado. Cada publicación de Carlos y Renata era un cruel recordatorio de que ellos eran felices, mientras ella apenas podía respirar. Los amigos intentaron animarla, pero nada pareció surtir efecto. El dolor de la traición no fue solo emocional, sino físico. Un constante nudo en la garganta, una opresión en el pecho, un agotamiento que no desaparecía. Se sintió derrotada. Solo, como si lo hubiera perdido todo. Pero entonces, algo cambió. Una noche, Laura estaba recostada en el sofá, mirando al techo, cuando se le ocurrió un pensamiento frío y agudo. Este no puede ser el final. No sabía de dónde venía esa certeza, pero de repente, un pequeño hilo de ira comenzó a entrelazarse con su tristeza. Pasó toda su vida siendo correcta, leal y amable. Y al final, fue engañada y descartada como si nada. ¿Y ahora? ¿Ahora Carlos y Renata eran felices, mientras ella se revolcaba en el sufrimiento? No, eso no estuvo bien. La historia no podía terminar así. Laura sintió que algo dentro de ella se despertaba. La tristeza todavía estaba ahí. Pero ahora, a su lado, había algo nuevo. Un deseo ardiente de empezar de nuevo, y tal vez, solo tal vez, un plan para ajustar cuentas. Pasaron los días y Laura se dio cuenta de algo inquietante. Mientras ella se hundía en el dolor, Carlos y Renata permanecían felices, como si nunca le hubieran destruido la vida. Publicaron fotos sonriendo, viajando, mostrando su relación como si fueran una pareja perfecta. Los comentarios estaban llenos de apoyo, como si fueran almas gemelas que finalmente se hubieran encontrado. Laura sintió que le hervía la sangre. Ella era la esposa fiel, el amigo leal, la mujer que siempre antepuso a los demás a sí misma. Y eso es lo que la llevó a perderlo todo. Ahora, al ver a Carlos y Renata disfrutando de su felicidad robada, algo dentro de ella cambió. El dolor seguía ahí, pero ahora iba acompañado de algo más fuerte, el hambre de justicia. Pero Laura sabía que no podía simplemente explotar de ira y gritar la verdad al mundo. No, eso la convertiría en simplemente la ex amargada. Si realmente quisiera cambiar el rumbo, tendría que ser estratégico. Necesitaba un plan frío, calculado y devastador. Y Laura sabía exactamente por dónde empezar. Ahora dime, ¿cómo destruirías la vida de alguien que te quitó todo? En el siguiente vídeo verás cómo Laura comienza su viaje de venganza. Créeme, no escatimará esfuerzos. Así que haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y descubre el primer paso del plan que podría arruinar a Carlos y Renata para siempre.